Vamos a meternos de lleno en el mundo de la política. Estamos en nuestra habitual tertulia. Alejandro Álvarez, de Izquierda Unida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Rodríguez, Partido Socialista. Buenas tardes. Y Antonio Ramírez, Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en la radio para debatir durante estos próximos 45 minutos sobre asuntos que tienen que ver con la actualidad política. Quizás uno de los temas más controvertidos estos últimos días y desde el pleno del pasado jueves ha sido el asunto de la carretera de Aral, la que nos une directamente con la A92. Ha sido un punto en donde ha habido ideas muy contrapuestas. Por un lado los grupos de la oposición, por otro lado el Partido Popular, el equipo de gobierno, aunque no han sido únicos debates los que se han producido en el pleno. También se habló mucho sobre el PERI del Castillo, las mociones, por ejemplo, presentadas por Izquierda Unida. En fin, han sido muchos los temas de debate. Yo, como siempre, me gustaría, en fin, que se pronunciaran a modo general en 2 minutos y medio, 3 minutos, de qué les ha parecido el pleno y los posteriores debates que ha podido haber. Alejandro Álvarez. Bien, bueno, en este pleno a nosotros sí nos gustaría hacer referencia a un primer punto, ¿no? Una moción que se presentó, que es la moción de apoyo a los trabajadores de la base. Vemos cómo la crisis pues continuamente sigue golpeando a los vecinos de Morón y la verdad que nos encontramos con una excusa, ¿no?, por parte de la empresa pues para intentar quitarse de en medio a los trabajadores y a fin de cuentas pues exprimir aún más a los que queden, ¿no? Desde el pleno quedó bien clara la postura que defendíamos en todo momento, que es el apoyo a estos trabajadores y que no existe caza que justifique, ¿no?, ese expediente de regulación, y confiemos en que los sindicatos y los representantes consigan un buen acuerdo y que ningún trabajador se vea obligado a salir en contra de su voluntad. Luego hay un tema, la verdad que sí, bastante muy interesante, muy intenso, ¿no?, como fue el tema de la carretera de Morón a Aral. Es decir, hay una propuesta por parte de la Junta, ¿no?, un presupuesto de 25 millones de euros en los que no nos parece de lógica pues que se intente de rechazar de ninguna de las formas. Nosotros con el tema de las carreteras pues vamos prácticamente desde octubre de 2008, ¿no?, cuando presentamos una moción para la mejora de la carretera de Aral, luego para mejora, ¿no?, en octubre y en mayo de 2008 para la mejora de la carretera de la base, ¿no?, o el 13 de abril de este mismo año, ¿no?, donde apostábamos por la necesidad de mejorar las inversiones, ¿no?, en infraestructura, en tema de carretera, y también con la intención de que empecemos nuevamente a trabajar por ese tren. Pues la verdad que me parece algo descabellado, ¿no?, el hecho de intentar retrasar o intentar frenar una inversión de 25 millones de euros, ¿de acuerdo?, que van a suponer una mejora bastante significativa para esa carretera. Y más cuando ayer, por desgracia, me encuentro que un tráiler pues ha volcado, ¿no? Entonces yo entiendo que son 25 millones de euros, es una inversión muy seria, es decir, más de 4.100 millones de pesetas, y entendemos que va a suponer una gran mejora. ¿Que se puede mejorar aún más? Por supuesto que se puede mejorar aún más. ¿Que nos gustaría que viniese la autovía? Por supuesto que nos gustaría. También la apoyaríamos y lucharíamos por ella. Pero lo que es una realidad es que 25 millones de euros que pueden llegar a Morón para mejorar esas comunicaciones, de ninguna forma le podemos decir que no, ¿no? Luego también está el tema del Castillo, la verdad, la delimitación de ese PERI, ¿no? Pues la verdad que nosotros primero hicimos un inciso, ¿no?, sobre el hecho de que desde que Izquierda Unida gobernó nos ha vuelto a invertir en ese patrimonio, ¿no?, con la respuesta tan desagradable que tuvimos por parte del concejal de Cultura, ¿no?, y de Patrimonio, que la verdad que pienso que está salida de tono, ¿no? Nosotros queremos que se invierta nuevamente en el Castillo, pero lo que sí es una realidad que una modificación como la que se plantea, que ni siquiera nos ha dado tiempo de estudiarla, pues no podemos apoyarla, de ahí que nos abstuviéramos. Luego también entraremos en otros debates, ¿no?, como el tema del canon de Agualia, las mejoras que siguen siendo necesarias en los colegios o las mociones que presentamos, ¿no?, referidas a Ecuador y al flamenco. Uh-huh. Juan Manuel Rodríguez, Partido Socialista, un resumen general de lo que le pareció el pleno. Bueno, pues sí, 3 puntos básicos por empezar, ¿no? En primer lugar, por supuesto, también el tema de la moción de conjunta que presentamos todos los grupos municipales, moción que ya se venía trabajando desde la Junta de Portavoces, que se celebra el lunes antes del pleno, y que mostrábamos uno más de los apoyos institucionales que se están recibiendo a favor de los trabajadores y en contra de este ERE, que consideramos injusto y que consideramos que no está justificado, ¿no? Aprovecho también la ocasión para decir que mañana, si no tengo mal entendido, en el Pleno de Diputación se va a votar una moción también de respaldo a estos trabajadores, ¿no? Todos los apoyos institucionales deben de ir encaminados a este sentido y, por supuesto, no podía faltar el apoyo institucional desde el Ayuntamiento de Morón, refrendado con todos sus concejales, ¿no? Bien, el Pleno, sobre todo, entiendo que tuvo un momento más importante, que fue el debate sobre las alegaciones que se ponían al arreglo de la carretera de Morón a Aral, ¿no? Ahí nosotros sostuvimos en el debate nuestro argumento, que no ha cambiado un ápice, es más, creo que está
más refrendado aún, visto las últimas declaraciones, de que creemos que el equipo de gobierno de Morón de la Frontera, de Manuel Morilla y del Partido Popular, claramente cegado por unos intereses políticos, que el señor portavoz del Partido Popular se encargó de demostrarlo en el Pleno, asomando ese tipo de preguntas, ¿no? Y mostrando esa documentación de preguntas realizadas en el Parlamento de Andalucía, como un interés político que nos viene desde Sevilla ciega a este equipo de gobierno ante la posibilidad de que venga una inversión de esta envergadura. Hay que dejar claro que 25 millones de euros en 3 años supone una intervención en una carretera muy seria. No estamos hablando de un parcheo, no estamos hablando de arreglar 4 baches. Estamos hablando de una intervención muy seria. Quizá la más seria que se ha hecho en los últimos años, con diferencia. Y que se dé este paso, que desde las administraciones públicas se dé un paso tan importante y tan contundente. Y que aquí lo que hagamos nosotros es ponerle una traba, porque hay que recordarlo. Hay que recordar que además de las alegaciones, lo que se votó en el Pleno fue un documento elaborado por el equipo de gobierno donde se propone la retirada del proyecto. La retirada del proyecto. Y lo dije en el Pleno y lo vuelvo a decir aquí. Con respecto a las alegaciones que se presentan con carácter técnico, pues la verdad que no tenemos la capacidad técnica de decir si estaba mejor o no planteada. Que se tenga en consideración que hay que hacer una entrada a la organización de la mata, pues claro, me parece del todo lógico. Eso es una cosa. Esa aportación suma. Eso me parece razonable. Ahora bien, solicitar la retirada de este tipo de proyectos me parece una auténtica locura. Una auténtica locura. Y vuelvo a insistir, creo que se hace cegado por un interés político que está por encima de los intereses de los ciudadanos de Morón. Antonio Ramírez, Partido Popular. Bien, bueno, yo creo que hemos entrado directamente en el debate. Sí, hemos entrado de lleno, sí. Yo me gustaría, pues tocar también otros temas importantes, porque se llevaron 5 temas muy importantes a este pleno, ¿no? Como puede ser la delimitación del Peri del Castillo, fundamental para poder actuar en esta zona verde patrimonial de Morón. Y bueno, aquí decirle a Alejandro que, bueno, cuando los argumentos de peso caen sobre su argumentación, se cree usted que le están insultando, que son desagradables. Yo le puedo decir que la argumentación de mi compañero no fue nada desagradable y totalmente respetuosa. Lo que pasa que evidentemente fue mucho más argumentada que la que usted puso encima de la mesa. Por otro lado, estábamos convencidos desde el equipo de gobierno que teníamos que presentar estas alegaciones, no por nada, sino porque lo que nos mueve única y exclusivamente son los intereses de los vecinos de Morón. Y hoy el que haya podido escuchar las noticias, pues me ha visto claramente cuál es la postura del equipo de gobierno. ¿Cuál es la postura del equipo de gobierno? Aquí es muy fácil lanzar la cifra de 25 millones de euros. Usted, si es que este equipo de gobierno no está pidiendo 25 millones de euros, está pidiendo 50 millones, 60 millones de euros para Morón. Si 50 o 60 millones de euros para Morón, cuando se instale la autovía y se dé más seguridad a esta carretera, pues entonces es cuando estaremos tranquilos. Porque esa es la solicitud y la petición de los vecinos de Morón de muchos años. No nos lo estamos inventando nosotros. Y aquí los dos grupos de la oposición, el del Partido Socialista, bueno, pues el grupo del Partido Socialista más o menos lo puedo entender, porque entiendo que ellos no se van a poner nunca en contra de su jefe, ya lo han demostrado varias veces, y no se va a poner nunca el señor Juan Manuel Rodríguez, porque ya ha sido demostrado por el Partido Socialista de Morón en contra de sus propios jefes en proyectos que no son beneficiosos para Morón. En proyectos que no son beneficiosos para Morón, y en este caso no iba a ser el contrario, pero es que Izquierda Unida demuestra también de que no se pide lo que se necesita para Morón. Y mire usted, señor Rodríguez, aquí tengo la carretera, el estudio del proyecto, totalmente visto, estudiado por parte de este equipo de gobierno, que ahora cuando entremos en detalle, pues entraremos, como digo, sí, a debatir un poco más, ¿no? También, era importantísimo el punto de la mejora en nuestro patrimonio, como era el punto del arreglo del retablo de San Miguel, y la mejora con el cambio de finalidad en nuestros barrios, como también se llevó, como digo, en el cambio de finalidad que se llevó con las actuaciones en todos los barrios de Morón, como sigue siendo habitual por parte de este equipo de gobierno. Y muy importante también, yo he ido cronológicamente en función de cómo fueron los puntos del Pleno, la moción conjunta que se presentó en apoyo a los trabajadores de la base de Morón, refrendado después la manifestación aquella que hubo. Lo que pasa es que sí es verdad que nos tenemos que alegrar, y aquí lo digo abiertamente, como hay grupos que lo apoyan,
Y en este caso, me alegro del apoyo mostrado por el Grupo de Izquierda Unida, pero después, bueno, nos veremos que a lo mejor que el mes que viene están en la puerta de la base pidiendo el cierre de la base, ¿no? Eso es una cuestión que me han trasladado los vecinos de Morón a mí. Bueno, estos señores que después van a la puerta a decir, mire, queremos que se cierre la base de Morón. Eso no es un ERE, eso es un cierre total, Alejandro, y eso es un cierre, ahora, perfecto, me alegro que me lo hayas preguntado, ahora un cierre total, y no irían 200 y pico trabajadores, irían 500 y pico a la calle. Por tanto, bueno, ahora si me permite, bueno, pues ya iremos. Exactamente, hay más tiempo para más intervenciones. Voy a empezar por lo último, ¿no? Es curioso, ¿no?, que haga esta pregunta intentando un poco difuminar, ¿no?, la intención con la que se hace la propuesta en el Pleno. Mira, el derecho de los trabajadores a trabajar está muy por encima, ¿de acuerdo?, de podemos decir, el derecho que tengan otros países, de que en este caso Estados Unidos, a avasallar a los demás países. Es como yo pongo el mismo ejemplo que la empresa de trabajo temporal. Nosotros no estamos de acuerdo con las empresas de trabajo temporal. No estamos de acuerdo que un trabajador, para conseguir empleo, tenga que hacerle el negocio a una empresa. Para eso entendemos que está el servicio de empleo. Es decir, se debe de organizar de forma pública. Entonces, si un trabajador de una ETT, si un trabajador de una empresa de trabajo temporal, o pongamos otro ejemplo, ¿no?, un trabajador de una central nuclear, yo tampoco estoy de acuerdo con las centrales nucleares, pero si un trabajador de una central nuclear está siendo avasallado por su patrón, no me voy a poner a defender patrón, como usted comprenderá. Y en este caso, ¿qué nos encontramos? Con que los americanos dicen, señores, aquí hay muchos trabajadores, nos sobran la mitad, vamos a quitarnos del medio, que vamos a seguir explotando la otra mitad. Si se diese la situación de que por fin los americanos se fueran de España y dejasen de llamar a Zapatero para decir las políticas económicas que tiene que hacer, y si a sentarse con Aznar para invadir lo que son otros países, el señor Aznar no tiene ningún problema en sentarse con el señor Búho y poner los pies en lo harto de la mesa para ir a masacrar a otros países. No solo yo estoy en desacuerdo con esa política, sino los mismos trabajadores de la base. Es decir, que hay militantes nuestros que están trabajando en la base. Entonces, nuestra postura es clara, lo que no hacemos es demagogo como ustedes hoy, continuamente. Entonces, la cuestión es muy sencilla. El derecho de esos trabajadores está por encima a esa base. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que el día que estos americanos se vayan, que consigamos echarlo, lo que se reclamará es, de la misma forma que se ha instalado una unidad militar de emergencia, pues de que se tiene que crear empleo para esos trabajadores. Y ese es el problema de la política económica que ustedes seguís. Que aquí da igual la política económica que sea, ¿de acuerdo? Y si hay que machacar, quien haya que machacar. Es decir, que el trabajador no está por encima de la política económica, sino los trabajadores detrás, con la lengua afuera. Y no solo son 278 parados los de Morón, 200 y pico los que están sufriendo este R, sino que en España hay 4 millones de parados. 4 millones de parados fruto de una política económica que soy ustedes, señores del PP, y por desgracia los señores del PSOE, que a pesar de tener una base socialista, una base de trabajadores, pues está haciendo política capitalista. A ti hoy solo te preocupan los 78 trabajadores de la base. Me preocupan los 78 trabajadores de la base, y todos los que están afectados a la comarca, y los 4 millones que hay detrás. Y las condiciones de los trabajadores que cada vez van a menos. Entonces, usted ha intentado meter esta cuña, la verdad que me parece muy triste, porque desvía lo que es la atención y el apoyo que todo el mundo muestra hacia estos trabajadores, e intenta aquí colar de una forma un poco ridícula. Nosotros estamos en contra de los americanos, y te lo digo, que la política, si los americanos viniesen a hacer una central logística, que te digo yo, para mejorar las condiciones o para poder atender mejor en caso de catástrofe natural, como las que ocurrió, por ejemplo, en Marruecos, como las que ha ocurrido ahora con el tema de en Hungría creo recordar, ¿no?, con el problema que ha tenido con la Barça, aquí la ONU va a instalar en Morón una central para intentar atajar de una forma más rápida, más eficaz posibles problemas de catástrofes naturales. Perfecto, encantado. Pero que a mí no me gusta que vengan los americanos aquí a hacer su política neoliberal, a machacar a otros pueblos. Usted sí puede estar de acuerdo, pero yo no. Muy bien, Alejandro. Yo pienso que, hombre, sí, no, es que has agotado tiempo claro, en esto. ante un intento como el señor Ramírez ha hecho, ¿no? Bien, un poco me parece perfecto. Bueno, cada cual gasta su tiempo donde quiere. Juan Manuel. Bien, bueno, yo en primer lugar, retomando un poco el tema de los argumentos, de las alegaciones al estudio de viabilidad de la carretera de arreglo, ¿no? A mí me sorprende que diga el señor Ramírez que cuando escucha a los ciudadanos, se lo acaba de decir ahora con respecto a los trabajadores, se lo acaba de decir a Alejandro, que cuando escucha a los ciudadanos, yo no sé a qué ciudadanos han escuchado sobre el tema del arreglo de la carretera, porque lo que está en la calle realmente ha quedado claro. La gente quiere un arreglo de esa carretera, mayoritariamente. Y yo he estado en la calle, y una cosa no quita la otra. Lo hemos dicho en el Pleno, lo hemos dicho en donde tengamos que decirlo. Y por cierto, señor Ramírez, yo no tengo jefe. Eso será en el Partido Popular. Aquí no hay jefe. Yo pertenezco a la agrupación local de Morón. Me corresponde el papel de